Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 67º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 66ª edición de certamen, la correspondiente a la temporada 2020-2021, en la que el Bayern Múnich buscaba su séptima corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 79 equipos se anotaron a esta nueva edición del certamen. Las clasificaciones del campeón Bayern Múnich del campeón de la Europa League Sevilla a través de sus ligas locales permitieron a varios equipos beneficiarse de empezar sus caminos una ronda después de lo previsto. A diferencia de temporadas anteriores, las recolocaciones de los equipos variaron de acuerdo con las fechas de los sorteos debido al final tardío de la temporada anterior, pero a medida que avancemos cada ronda iremos viendo la forma en que se dieron las variaciones. La única novedad entre los participantes fue que Croacia le arrebató a Suiza el derecho de inscribir a su subcampeón. Un dato para resaltar es que 15 ligas no terminaron sus temporadas debido a la pandemia de coronavirus, como la League One y la Eredivisie, y la UEFA puso una guía especial para la determinación de equipos, en estos casos tomando prioridad a los méritos deportivos, aunque hizo una carta en la que pidió a todas las federaciones que se esforzaran en culminar sus certámenes de Liga y Copa, las cuales las hicieron entre mayo y julio. Cabe aclarar que otras 13 ligas se completaron en el año calendario 2019 calificando a sus equipos a esta edición. El 3 de agosto de 2020 fue la fecha límite para la inscripción de los participantes en la competición. Además, en principio, Manchester City fue sancionado por 2 temporadas por infracciones contra el juego limpio financiero, pero el TAS falló a su favor y pudo participar. Al Trabzonspor turco se le sancionó del mismo modo, pero por una temporada. No obstante, no tuvo suerte en el arbitraje y Besiktas lo reemplazó. Asimismo, Vardar no participó por no contar con su licencia correspondiente y lo sustituyó el Silex. UEFA determinó que el torneo preliminar, las rondas previas y los playoffs se disputaran sin público. En el caso de las restricciones de viaje por la pandemia y en caso de haber equipos que fuesen afectados de entrar o salir de un determinado país, se determinó que los partidos se disputen en canchas neutrales o invirtiéndose la localía original a la prevista. Para antes del inicio del torneo se informó que Polonia, Hungría, Grecia y Chipre se ofrecieron a albergar aquellos duelos de la competición que sean necesarios sin restricción alguna. Además, se consideró descalificaciones a aquellos equipos que se consideraran responsables de no jugarse los partidos o se rehusaran a ello. Por otro lado, se previó que aquellos jugadores que dieran positivo a COVID no jugaran los partidos y que, si afectaba a la mayoría de un equipo, este quedaba fuera. El torneo preliminar fue previsto a ser sorteado el 9 de junio del 2020, pero terminó haciéndose el 17 de junio en la sede de la UEFA Unión. Esta misma ciudad albergó la primera etapa del torneo en el estadio Colorado. Las semifinales contempladas para el 23 de junio se dieron finalmente el 8 de agosto, y sí, fue el mismo día en que se completaban los octavos de final de la temporada anterior. Linfield y Tre Fiori iniciaron el certamen, y el cuadro norirlandés triunfó con goles de Malgache Basen Eri y el congoleño Chrissy Mansinga. En la otra llave, Drita se adelantó contando el set de Chaban ante el debutante Interclub de Skaldeski y Walovia Emili García. Hamdi Namani dio el pase final a los kosovares. El duelo decisivo, programado para el 26 de junio, se terminó haciendo el 11 de agosto, pero este partido nunca se jugó. ¿Por qué? 2 jugadores del Drita dieron positivo a COVID y las autoridades suizas mandaron al codo kosovar a cuarentena. Al día siguiente, Linfield fue declarado ganador por la UEFA y accedió a la próxima instancia. La primera ronda previa prevista sortearse el 16 de junio de 2020 terminó siendo sorteada el 9 de agosto en la sede de la UEFA Unión, y sus duelos originalmente programados a ida y vuelta para el 7, 8, 14 y 15 de julio se disputaron a partido único el 18 y 19 de agosto con sus localidades también definidas en ese modo, y en los mismos días de las semifinales de la temporada anterior. Por la situación pandémica se jugó esta ronda con todos los equipos previstos y los equipos fueron divididos en 7 grupos. Karabakh y Silex Kratovo se enfrentaron en el Tofik Baramot de Bakú, en donde los azeríes golearon 4-0 para meterse en la siguiente ronda. Legia Varsovia recibió al Linfield y recién superó 8 minutos del final. El guineano José Kanté le dio la clasificación. Dinamo Brest y Astana protagonizaron un carnaval de goles en el complejo regional de Brest. Los bielorrusos vencieron por 6-3 para pasar de ronda. En tanto, Celtic recibió al Caen en Celtic Park y lo goleó por 6-0 con doblete del noruego Mohamed El Yunusi para pasar de ronda. Estrella Roja recibió al Europa gibraltareño y lo goleó con triplete del comorano El Fadú Benabuane y doblete del montenegrino Mirko Ivanic para clasificar. Omonia visitó al Ararat Armenia en Yerevan y necesitó el tiempo extra para eliminarlo. El brasileño Thiago le dio el pase a los chipriotas. Molde recibió al Skopje en un duelo de cuadros nórdicos y lo goleó por 5-0, sellado en el final para calificar a la siguiente fase.
Sergej Dundar se enfrentaron en Budapest por las restricciones de viaje de Eslovenia a los irlandeses. Sergej goleó por 3-0, sellado en la parte final para clasificarse. Por otro lado, Maccabi Haifa recibió al Rigal Letón en el estadio Bloomfield y lo superó con doblete de penales del barbadense Nick Blackman para calificar. Ferencváros se estrenó de recibir a Djurgårdens y clasificó tras superarlo con doblete del noruego Tokmagen para meterse en la siguiente fase. Tirana viajó a Georgia para enfrentar al Dinamo de Tbilisi y lo sorprendió al vencer de contactos del argentino Agustín Taraza y de Marcel Imaigesi para clasificarse. Sheriff Tiraspol recibió al Fola Esch y lo venció con goles del camerunés Anatol Abank y el croata Andrei Lukic para pasar de fase. Por su parte, Ludogorets Razgrad visitó al Budućnost Podgorica en Montenegro y lo venció 3-1. El brasileño Cauli consolidó el triunfo búlgaro para calificar. Sarajevo visitó al debutante Konasquake Nomads en el estadio del Cardiff City y con doblete de Benjamin Tatar pasaron los bosnios. Cluj visitó al Florian en Takali y lo derrotó con goles del congolino Mike Sestol y Katalin Kolovka para acceder a la siguiente fase. Flora Tallinn y su dupla Marijampolė se metieron en el estadio Lilleküla y tras la igualdad a 1 se definió por penales. Los lituanos vencieron 4-2 y pasaron. Finalmente Kik Klasvik debió recibir al Slovan Bratislava, pero el positivo de un miembro del staff y un jugador del cuadro eslovaco motivó que haya cuarentena y la UEFA declaró ganador al equipo de las Islas Feroe. La segunda ronda previa, prevista sortearse el 17 de junio de 2020, terminó siendo realizada el 10 de agosto en la sede de la UEFA Unión, y sus duelos originalmente programados a ida y vuelta para el 21, 22, 28 y 29 de julio, se disputaron a partido único el 25 y 26 de agosto con sus localías también definidas en ese modo. Esa fase ya se disputó con el torneo anterior terminado y los equipos se dividieron en 3 grupos. Por la situación pandémica, se jugó esta ronda con todos los equipos previstos. En la ruta de campeones, Estrella Roja viajó a Tirana y le bastó el solitario gol del portugués Tomané para superar al equipo local en la arena con Betare para clasificar a la siguiente ronda. Molde visitó al Celje en Eslovenia y remontó la desventaja de Mitja Lotic. Etaz Hossain y el nigeriano Leke James dieron el triunfo y pase de los noruegos. En tanto, Maccabi Tel Aviv superó con contundencia a su dupla Marijampolė y lo goleó por 3-0 en Lituania con dados de Abedrikan Blackman y Ofir David Sada para calificar. Karabakh recibió al Sheriff Tiraspol y se aventajó con el penal del serbio Uros Matic y Makerendreli. Los moldavos descontaron, pero los azeríes clasificaron. Por otro lado, Midtjylland visitó al Ludogorets y lo derrotó por la mínima diferencia con un gol del brasileño Junior Brumado, que le dio el pase a la siguiente ronda. Dinamo Brest recibió al Sarajevo y se adelantó vía Mikhail Gordichuk. Andrei Dokanovic igualó y el senegalés Abdoulaye Diallo dio la clasificación a los bielorrusos. Legia Varsovia y Omonia no se hicieron daño en el tiempo regular, pero en la próloga, el penal del español Jordi Gómez y el tanto de Thiago dieron el pase a los chipriotas. Por su parte, el Cluj recibió el Dinamo de Zagreb y el encuentro fue brillante con el croata Gabriel Debrieliu forzando la próloga. De allí a los penales y Josko Guardiol dio el pase a la visita. Ferencváros visitó al Celtic y lo sorprendió derrotándole en su estadio. David Seager y Ryan Christie pusieron el empate momentáneo y Encuent dio el pase para los húngaros. Finalmente Jan Boyd recibió el Kik Klasvik y le ganó con tantos de los cameruneses Jean-Pierre Nzamé y Mumin Gamaleu y el serbio Miralem Sulaimani para clasificar. En la ruta de los no campeones, PAOK Salónica necesitó de la media hora inicial para derrotar al Besiktas y pasar de ronda. Allí Christos Solis hizo doblete y Dimitris Pelkas completó el marcador. En tanto, AZ Alkmaar recibió al Victoria Pilsen, David Libersky adelantó y Toyn Koopmeiners forzó la próloga. Allí en doblete del islandés Albert Gudmundsson clasificó al local. Finalmente Rapid de Viena visitó al debutante Lokomotiva de Zagreb, al que bastó vencerle con el tanto de Erkan Kara, que fue suficiente para pasar de fase. La tercera ronda previa, prevista sortearse el 20 de julio del 2020, terminó siendo realizada el 31 de agosto en la sede de la UEFA Unión, y sus duelos, originalmente programados a ida y vuelta para el 4, 5 y 11 de agosto, se disputaron a partido único el 15 y 16 de septiembre, con sus localidades también definidas en ese modo. Esta fase se sorteó ya sabiéndose sus participantes. Para esta fecha, y debido a que el campeón Bayern Múnich lo era también de la Bundesliga, los campeones de la República Checa y Grecia, previstos entrar en esta ronda, pasaron a los playoffs debido a la adaptación que hizo la UEFA ante esta circunstancia. Al calificarse vía a la Liga Española, el tercero de Rusia también tendría este beneficio y el tercero de Francia pasó a los grupos. En la ruta de campeones, Omonia recibió a la Estrella Roja de Belgrado. El checo Michael Dufner e Ivanish pusieron el empate que forzó la próloga y luego los penales. Allí el checo Jan Lek Jaks le dio el pase a los chipriotas. En tanto, Ferencváros recibió al Dinamo de Zagreb y abrió la cuenta vía Jergo Lovrencic. Luego el albanés Mirto Uzuni marcó en contra y a favor y pasaron los magiares.
Por otro lado, Maccabi Tel Aviv recibió el Dinamo de Brest y le alcanzó con el tanto solitario de penal de Dan Beaton para instalarse en los playoffs. Por su parte, Karabakh y Molde se mudaron a Larnaca para este partido por decisiones en Azerbaiyán a los noruegos. El partido se definió por penales y Christopher Haugen dio el pase al cuadro visitante. Finalmente, Midtjylland recibió al Young Boys y lo goleó con autogol del francés Jordan Lefort y tantos de Anders Dreyer y el australiano Abermaville para clasificarse. En la lucha de los no campeones, Dinamo de Kiev recibió a la Z Almar en su estadio y con los tantos del luxemburgués Jason Rodríguez y de Mikola Shaparenko se clasificó nuevamente a los playoffs. En tanto, PAOK Salónica sorprendió al Benfica y lo venció con las anotaciones de Dimitris Giannoulis y el serbio Andrija Sivkovic. Rafa Silva descontó, pero fue insuficiente y pasaron los griegos. Finalmente, Gent recibió al Rapid de Viena y los tantos del alemán Niklas Dorsch y el ucraniano Roman Yaremchuk de penal pasaron pese al descuento tardío de los austriacos para clasificar de ronda. Los playoffs, previstos a sortearse el 3 de agosto del 2020, terminó siendo realizado el 1 de septiembre en la sede de la UEFA Unión y sus duelos originalmente programados para el 18, 19, 25 y 26 de agosto se disputaron el 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Debido a que el campeón Bayern Múnich lo era también de la Bundesliga, el campeón de los Países Bajos previsto entrar en esta fase accedió directamente a la fase de grupos. En la ruta de campeones, Olympiacos superó en duelo de Helénico Salomonia con tantos del francés Mathieu Valbuena de penal y el marroquí Youssef El Arabi en su localidad de Karaiskakis. El empate sin goles en la vuelta en Nicosia fue suficiente para una nueva clasificación griega a los grupos. En tanto, Molde y Ferencváros tuvieron una serie muy igualada. En Aker Stadium igualaron a 3 y en el Grupama Arena sin goles. Las anotaciones del marfileño Frank Boli Uzuni y el ucraniano Ihor Karatin de penal dieron el paso a los húngaros por primera vez desde 1995. Por su parte, Red Bull Salzburgo superó en sus dos partidos al Maccabi Tel Aviv y tras 26 años logró superar una eliminatoria para calificar a los grupos. El húngaro Dominik Szoboszlai marcó en ambos duelos y el zambiano Patson Daka hizo doblete en Sitzenheim. Finalmente, Slavia Praga y Midtjylland igualaron sin goles en el Estadio Sinopo. La vuelta en el MSH Arena vio a los daneses remontar y con tantos de Alexander Scholz de penal, el nigeriano Frank Onyeka y Dreyer en la recta final se metieron a los grupos por primera vez en su historia. 3 históricos y un debutante pasaron por este lado. En la duda de los no campeones, Dinamo de Kiev no tuvo problemas para despachar al Gent y meterse a los grupos. Le venció 2-1 en Gelamka Arena y 3-0 en el Liceo Olímpico de la capital ucraniana. El uruguayo Carlos de Pena fue la figura al marcar en ambos duelos. En la otra llave, Krasnodar superó en sus dos encuentros al PAOK Salónica para anotar su nombre por primera vez en los grupos. Logró un doble 2-1 con el francés Remy Cabella marcando en ambos duelos y Rusia por primera vez metió 3 equipos a la instancia principal. 2 exsoviéticos pasaron por este lado del cuadro. La fase de grupos prevista sortearse el 27 de agosto de 2020 en el Foro Grimaldi de Mónaco terminó moviéndose en principio al Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos en Atenas y acabó siéndose el 1 de octubre en los estudios de RTS en Ginebra. Las fechas originalmente previstas y que fueron reprogramadas fueron las del 15, 16, 29 y 30 de septiembre. Los duelos fueron programados finalmente para el 20, 21, 27 y 28 de octubre, 3, 4, 24 y 25 de noviembre y 1, 2, 8 y 9 de diciembre. Las jornadas del 27 y 28 de octubre y 1 y 2 de diciembre se hicieron en sustitución de las fechas de septiembre y por primera vez desde 2002 los grupos se jugaban en bloques de 3 semanas consecutivas. Días antes del 24 de septiembre se acordó la continuidad de los 5 cambios por partido en 3 ventanas sin contar los bloques intermedios. En la fecha del sorteo, UEFA informó que se dio la apertura a la presencia de público con máximo del 30% de aforo, siempre y cuando las autoridades sanitarias locales permitieran su presencia, sin permitir este beneficio a los visitantes. Pese a esta disposición, la mayoría de los partidos se dieron a puerta cerrada. El inicio del grupo A sería en Austria, con el Red Bull Salzburgo frente al Lokomotiv de Moscú. El portugués Eder adelantó a los rusos, pero Szoboszlai y Zlatko Junusovic dieron ventaja local. El bielorruso Vitaly Lizakovic puso el empate definitivo. El campeón Bayern Múnich disputó recibiendo al Atlético de Madrid. La visita presionó, pero 2 errores permitieron al francés Kingsley Coman y Leon Goretzka dar ventaja a los bávaros. El luso Joao Félix descontó, pero el VAR lo anuló. Luego el galo Corentin Tolisso y Coman sellaron la goleada. Los bávaros viajaron a Moscú para su dedo de la segunda jornada ante el Lokomotiv, que salió fuerte, sin evitar que Goretzka aventaja al Bayern. Anton Mirachuk logró igualar. No obstante, Joshua Kimmich dio la victoria al campeón. En tanto, Atlético de Madrid y Salzburgo se midieron en el Metropolitano. Marcos Llorente dio la ventaja local, pero Szoboszlai y un autogol de Felipe voltearon para los austriacos. Pero un doblete de Joao Félix dio el triunfo final al Atleti. Los de Diego Simeone viajaron a Moscú para medirse al Lokomotiv por la tercera fecha. El uruguayo José María Jiménez dio ventaja al Atleti, pero un penal de Miranchuk puso el empate. La revancha en el Metropolitano no tuvo goles debido a la ineficacia local y el orden defensivo tuso.
En tanto, Salzburgo recibió al Bayern y el alemán Mergin Berisha dio ventaja local. El polaco Robert Lewandowski igualó de penal y tras el gol del japonés Masaya Okugawa, los goles de Jerome Boateng, Leroy Sané, Lewandowski y el galo Lucas Hernández dieron la goleada al campeón. La vuelta en el Allianz Arena vio al equipo de Hansi Flick seguir con su racha triunfal. Lewandowski, Coman y Sané le dieron la ventaja a los bávaros que hicieron pagar a los austríacos sus llegadas fallidas, antes del descuento de Berisha. Red Bull Salzburgo viajó a Moscú para enfrentarse al Lokomotiv por la penúltima jornada. Allí un doblete de Berisha dio ventaja a los toros rojos. Miranchuk descontó, pero el alemán Karim Adeyemi aseguró la victoria del equipo austriaco. En el Metropolitano, Atlético recibió al Bayern y lo dominó con la búsqueda de triunfo. Joao Félix parecía darle ello, pero un penal de Thomas Müller salvó el invicto, pero cortó la racha triunfal bávara. Los de Flick recibieron al Lokomotiv de Moscú por la fecha final. Los bávaros no subieron el acelerador y los goles de Niklas Süle y el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting le dieron la victoria. Red Bull Salzburgo recibió al Atlético y lo hizo sufrir con su juego, empuje y dureza. Pese a ello, los goles de Mario Hermoso y el belga Yannick Ferreira Carrasco aprovecharon los espacios de los austriacos y dieron el pase a los del argentino Simeone a octavos. Real Madrid mudó su localía al estadio Alfredo Di Stéfano para recibir a Shakhtar Donetsk en el inicio del grupo B. El brasileño TT, un autogol del francés Rafael Varane y el israelí Manuel Solomon dieron ventaja al campeón ucraniano. Pese a recibir un doble descuento, logró el triunfo el equipo visitante. Inter enfrentó en casa al Borussia Mönchengladbach y ambos midieron sus fuerzas. El belga Romelu Lukaku adelantó al cuadro nerazzurro, pero el argelino Rami Bensebaini de penal y Jonas Hoffmann le dieron ventaja al Borussia. Lukaku salvó el empate. El nerazzurro viajó a Kiev para enfrentarse a Shakhtar por la segunda fecha e igualó sin goles. En tanto, Mönchengladbach recibió al Real Madrid, el cual presionó la salida alemana que atacó en base a contras. El galo Marcos Thuram hizo doblete, no obstante su coterráneo Magarín Benzema y el brasileño Casemiro se le igualaron. Kempf vio al Shakhtar enfrentarse al Mönchengladbach por la tercera jornada. El equipo de Marco Rose dio un golpe de autoridad y goleó con triplete del francés Alessandro Blea, un autogol y los goles de Benzema y Lance Stindl en Ucrania. La vuelta en Borussia Park vio a los alemanes tener el mando del encuentro y siendo paciente con el control del balón. Stindl de penal, los suizos Nico Elvedi, Brillen Bolo y el sueco Oscar Brandt marcaron los tantos de la goleada alemana. Real Madrid recibió al Inter de Valdebebas. El duelo fue entretenido entre ambos equipos y Benzema y Sergio Ramos dieron ventaja a los del francés Zinedine Zidane. El argentino Lautaro Martínez y el croata Iván Perisic le empataron y el brasileño Rodrigo le dio el triunfo al Madrid. La revancha en el Giuseppe Meazza vio un plácido equipo blanco tomar ventaja con penal del belga Eden Hazard. La expulsión del chileno Arturo Vidal facilitó su victoria complementada por Rodrigo, con despeje del marroquí Achraf Hakimi. Los de Zidane viajaron a Kiev para enfrentar al Shakhtar Donetsk en la quinta fecha. Pese al mando madrileño inicial, el brasileño Dentinho y Solomon le dieron la victoria final a los ucranianos. Por su parte, Mönchengladbach se enfrentó con el Inter. Mateo Darmian adelantó a los de Antonio Conte y Plea igualó. En la segunda parte, Lukaku hizo doblete y Plea hizo otros 2 goles, con el segundo anulado por VAR y la visita sí ganó. Los alemanes visitaron al Real Madrid por la última jornada. Ambos mostraron sus intenciones y los blancos fueron superiores. Un doblete de Benzema bastó para que el equipo de Zidane se clasifique octavos y como primeros de grupo. Esto luego que Inter y Shakhtar igualaran a 0 en un partido que no tuvo ambición de ambos equipos. Ello clasificó al Mönchengladbach a octavos y a los ucranianos a la Europa League. El grupo C vio su inicio con el Manchester City recibiendo al Porto. No tuvo brillo y el colombiano Luis Díaz aventajó a los lusos. El argentino Sergio Agüero igualó y luego el alemán Ilkay Gundogan y el español Ferran Torres dieron la victoria al City. Olympiacos en tanto se midió al Olympique de Marsella. El encuentro fue muy igualado y recién se definió en los descuentos, cuando el egipcio Ahmed Hassan anotó el gol triunfal de los griegos. El cuadro helénico fue a Portugal para medirse al Porto en la segunda jornada. Los de Sergio Conceição presionaron bien y los goles de Fabio Vieira y de Sergio Oliveira dejaron la victoria en casa. Por su parte, Marsella recibió al Manchester City que lo amarró y lo dejó sin opción de contraataque con presión inteligente. Torres aventajó y en la segunda mitad Gundogan y Raheem Sterling dieron el triunfo al cuadro del español Pep Guardiola. La tercera fecha vio al Manchester City enfrentar al Olympiacos y Torres salió al marcador. Pero pese a ello, a los City se les costó sentenciar y recién cerca del final, el brasileño Gabriel Jesús y el portugués Joao Cancelo le dieron la goleada. La revancha en el Pireo vio a Phil Foden marcar el único tanto del City para su victoria y pase a octavos de final, la que logró gracias a su estímulo que volvió dinámico, intenso y animado a su equipo. En Dragao, Porto recibió al Marsella, dirigido por su ex entrenador André Villas-Boas y no tuvo piedad con quien le dio una Europa League. Los tantos del Marense Musa Marega, Oliveira de penal y Díaz le dieron la goleada a los Dragones. La vuelta en el Velodrome tuvo un Porto aprovechando la actuación floja de los focenses para conseguir el triunfo en Francia.
Ello lo consiguió con goles del nigeriano Saidou Sanusi y Oliveira. Marsella recibió a los Olympiacos por la quinta jornada. El guineano Madi Camara dio ventaja a los griegos, pero un doblete de penales de Dimitri Payet le daba esperanzas al local desde el tercero. Porto y Manchester City igualaron sin goles por la falta de ambición local que logró clasificarse. Los de Guardiola recibieron al Olympique de Marsella en la última fecha. Tras una primera parte sin muchas opciones, Torres, Agüero y Sterling, con desvío del español Álvaro González, dieron una goleada de trámite para el Manchester City. En el Kariskakis, Olympiacos recibió al Porto y un penal de Otavio adelantó a los dragones. En el segundo tiempo, el colombiano Mateus Uribe sentenció la victoria para los portugueses. Los griegos, pese a acabar con 10, entraron así a la Europa League. El grupo D empezó en Ámsterdam con el Ajax frente al Liverpool. La estrategia incomodó a los Reds, pero un autogol del argentino Nicolás Tagliafico en la primera parte dio el triunfo a la visita. En el MSH Arena, Midtjylland se midió al Atalanta. Antes del descanso, los bergamascos sellaron su goleada con los tantos de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel y el argentino Alejandro El Papu Gómez. El ruso Alexei Miranchuk la siguió después. Los daneses fueron a Anfield para enfrentar en la segunda fecha al Liverpool. Pese a un juego plano, los tantos del luso Diogo Jota y el egipcio Mohamed Salah de penal le dieron el triunfo a los Reds. Atalanta se no localiza en el Atleti Azzurri de Italia frente al Ajax. Ambos dieron un partido entretenido con el Sirvitus Santares de penal y el Burkines Racina Tauré dando ventaja al Ajax 7. Un doblete de Zapata puso el empate final. Ajax viajó a Dinamarca para enfrentarse al Midtjylland por la tercera jornada. El brasileño Anthony abrió el marcador temprano y Tadic marcó el segundo. Dreyer descontó, pero no pudo evitar la derrota local, todo en solo 20 minutos. La revancha en el Johan Cruyff Arena vio sus emociones durante el segundo tiempo. Ryan Gravenberch, el marroquino Usain Mazraoui y el brasileño David Neres dieron una cómoda victoria al cuadro de Erik ten Hag, que seguía en lucha. Atalanta por su parte recibió al Liverpool, que tuvo en Jota su figura al marcar un triplete. Los Reds asfixiaron al cuadro italiano, que no logró mover la pelota a su estilo. El senegalés Sadio Mané y Salah sellaron la goleada británica. La vuelta en Anfield vio a los de Jürgen Klopp usando rotaciones, que fue aprovechado por los de la TEA, en especial por el esloveno Josip Ilicic y el alemán Robin Gosens, que le dieron el triunfo. Liverpool recibió al Ajax por la penúltima fecha. Pese a sus bajas, Liverpool aprovechó una salida en falso del camerunés André Onana y Curtis Jones marcó el gol para el pase de los del alemán Klopp. Atalanta se enfrentó en casa al Midtjylland, que lo sorprendió con un penal de Scholz. Cerca del final, el argentino Cristian Romero lo igualó y salvó los muebles para el equipo bergamasco. Atalanta visitó al Ajax para la jornada final. Los de Ten Hag no tuvieron acierto y la expulsión de Gravenberch benefició a los italianos. Muriel anotó el gol que clasificó al cuadro de Giampiero Gasperini octavos. Midtjylland recibió a Liverpool en Herning y en 55 segundos Salah aventajó a los Reds tras un error de Scholz. Este jugador se redimió de ello y con un penal suyo cobrado por vía del VAR marcó el empate que fue definitivo. Chelsea y Sevilla igualaron a 0 en el inicio del grupo E debido a la falta de pegada de ambos equipos. Roazhon Park vio enfrentar a los debutantes Rennes y Krasnodar. El VAR cobró un penal que lo convirtió el guineano Serhou Guirassy. El ecuatoriano Cristian Ramírez igualó minutos después. Los rusos recibieron al Chelsea por la segunda jornada. El brasileño Jorginho falló un penal y Callum Hudson-Odoi aventajó a los Blues. En el último cuarto de hora, el alemán Timo Werner de penal, el marroquí Hakim Ziyech y el estadounidense Christian Pulisic dieron la goleada a la visita. Sevilla recibió al Rennes y acumuló varias llegadas al arco rival sin tener mucha suerte en acierto. Su premio llegó en la segunda parte con el neerlandés Luuk de Jong, el cual le dio el triunfo final. Los dirigidos por Julen Lopetegui enfrentaron a Krasnodar por la tercera fecha. La velocidad rusa sorprendió y los goles de Magomed Suleimanov y el sueco Markus Berg de penal les dieron la ventaja. Pero el croata Ivan Rakitic y el doblete del marroquí Youssef En-Nesyri lo remontaron. La revancha en Rusia vio a Rakitic adelantar temprano al cuadro andaluz que controló el juego. Krasnodar dio guerra y el brasileño Wanderson lo empató. Ello hizo que el Sevilla se volcara al ataque y el marroquí Munir El Haddadi le dio el pase octavos a su equipo. En Stamford Bridge, Chelsea recibió a Rennes y no tuvo problemas para goleado. Un doblete de penales de Werner abrió el marcador. Tammy Abraham en el segundo tiempo subió el resultado final. La vuelta en Roazhon Park vio un fulgurante inicio de los dirigidos por Frank Lampard y Hudson-Odoi abrió la cuenta. Pero Rennes se agrandó y Guirassy lo igualó. En los descuentos, el francés Olivier Giroud le dio el pase de ronda al Chelsea. Los galos viajaron a Krasnodar para su dedo de la penúltima jornada. Ellos extendieron en cancha a su joven promesa Eduardo Camavinga y Berg dio la victoria a los rusos que acababan terceros. En el Ramón Sánchez Pizjuán, el local Sevilla recibió al Chelsea, que salió más intenso a la cancha y encontró a Giroud a su figura. El francés marcó un póker y con ello los de Lampard acabaron primeros ante un local que dio mala imagen. Los Blues recibieron al Krasnodar en la fecha final y Cabella le dio la ventaja a los rusos. 4 minutos después Chelsea le igualó con un penal de Jorginho y que salvó el invicto del cuadro local. Rennes se midió al Sevilla como local
y el cuadro de Lopetegui recibió en cuenta en la primera parte. El francés Jules Koundé y En-Nesyri le dieron ventaja a los andaluces. El marroquí la amplió después y la descontó Jorginho Rutter. El grupo F inició su acción con Zenit y Brujas midiéndose en San Petersburgo. Los goles se dieron en la segunda mitad. El nigeriano Emmanuel Dennis se adelantó y un autogol lo igualó. Charles de Ketelaere sobre la bola y el triunfo a los belgas. Lazio y Borussia Dortmund se midieron en el Liceo Olímpico. El cuadro glacial volvía tras 13 años de ausencia y fue sólido en colectivo. Ciro Immobile, un autogol del suizo Marvin Hitz y el brasileño Jan Daniel Akpa-Akpro le dieron la victoria final. Los alemanes decidieron al Zenit por la segunda fecha, y si bien dominó, se encontró con el orden de la defensa rusa, que resistió hasta que un penal del inglés Jadon Sancho y el noruego Erling Haaland en el final dieron la victoria al Dortmund. En el Jan Breidel, Brujas se enfrentó con Lazio. El argentino Joaquín Correa dio ventaja a los celestes. Un penal de Hans Vanaken puso el empate que fue final pese a ser fuerte en el complemento. La tercera jornada vio a los celestes viajar a San Petersburgo para enfrentar el Zenit. Alexander Yerokin abrió el marcador y el ecuatoriano Felipe Caicedo puso el empate en la segunda parte. La vuelta en el Olímpico vio Immobile abrir el marcador. Su capitán Marco Parolo amplió distancias y descontó a Tentsiuba. En la segunda mitad, Immobile de penal se llevó la victoria local. En Brujas, el equipo de Philippe Clement se enfrentó en casa al Borussia Dortmund. El primer tiempo bastó para que los del suizo Lucien Favre se llevaran el triunfo con goles del belga Torgan Hazard y doblete de su goleador Haaland. La revancha en el Signal Iduna Park vio al noruego abrir el marcador en el primer cuarto de hora. Sancho amplió distancias antes de descanso y Haaland nuevamente consolidó la goleada para el Dortmund en un segundo tiempo que fue de mero trámite. Los alemanes se enfrentaron a la Lazio por la quinta fecha. Ambos tuvieron un partido vibrante. El portugués Rafael Guerreiro adelantó al Borussia e Immobile le igualó de penal. Dortmund así se clasificó. En Bélgica, Brujas recibió el Zenit, que estuvo mermado por sus ausencias. De Ketelaere, Vanaken de penal y el neerlandés Noalan dieron la goleada al equipo local que mantenía sus opciones. Los rusos recibieron al Dortmund por la última jornada. El argentino Sebastián Driussi le dio la ventaja al Zenit, que jugaba mejor que su rival. No obstante, el polaco Lukas Piszczek y el belga Axel Witsel dieron el primer lugar al Borussia. En el Olímpico, Lazio y Brujas pelearon por el segundo lugar. Correa y el neerlandés Ruud Bormer pusieron el empate inicial. Immobile de penal adelantó a los de Simone Inzaghi y Vanaken lo igualó. Un remate al palo de Ketelaere salvó al Lazio, que pasó a octavos luego de 20 años de ausencia. El grupo G empezó en Kiev, con el Dinamo recibiendo a la Juventus. Los dirigidos por Andrea Pirlo demostraron su superioridad y con doblete del español Álvaro Morata sellaron la victoria. Barcelona recibió al Ferencváros y el cuadro magiar inició aprovechando las pérdidas de balón azulgranas. Y así fue hasta que un penal del argentino Lionel Messi abriera el marcador. Luego, Ansu Fati, el brasileño Felipe Coutinho, Pedri y el francés Ousmane Dembélé sellaron la goleada. Los dirigidos por el neerlandés Ronald Koeman fueron a Turín para enfrentar a la Juventus por la segunda jornada. Barcelona dominó y ganó gracias a los tantos de Dembélé y Messi de penal. En Budapest, Ferencváros recibió al Dinamo de Kiev, que fue superior y logró aventajarse con los goles de penal de Víctor Dichankov y de Pena. En Wendes contó y el cuadro del ucraniano Sergei Debrov logró igualar vía boli. Los ucranianos fueron a Barcelona para medirse al cuadro de Koeman por la tercera fecha. Messi aventajó de penal al blaugrana, que asfixió al Dinamo. Gerard Piqué puso el segundo. Dichankov le dio suspenso, pero no evitó el triunfo local. La revancha en el Estadio Olímpico tuvo al Barça dominando el partido y aplicando alta presión. En la segunda parte, los goles del estadounidense Serginho Dest, el neerlandés Martin Braithwaite por duplicado y el francés Antoine Griezmann pusieron la goleada y la clasificación para Barcelona. Ferencváros se mudó al Puskás Arena para enfrentar a la Juventus. Los de Piedra estuvieron muy cómodos y un doblete de Morata los puso cuesta abajo para golear. El argentino Paulo Dybala y un autogol completaron el 4-1 definitivo. La vuelta en Turín vio a Usuni adelantar en el marcador de los magiares. El portugués Cristiano Ronaldo lo igualó con un zurdazo para una Juve que se mostraba irregular. Morata le dio la victoria recién en los descuentos y el pase a octavos de final. El bianconero recibió el Dinamo de Kiev por la quinta jornada. Federico Chiesa, Ronaldo con su gol 750 y Morata dieron un triunfo muy cómodo a la Juve en el primer partido dirigido por una mujer, quien fue la francesa Stéphanie Frappart. Ferencváros se midió de local al Barcelona, que demostró su eficacia en la primera media hora. Allí Griezmann, Braithwaite y Dembélé le dieron la victoria al equipo de Koeman, que cuidó su ventaja en la segunda mitad y su puntaje perfecto. El cuadro culé recibió a la Juventus en la última fecha. La Vecchia Signora fue firme y sólida y con un doblete de penales de Ronaldo, aunque el primero siendo discutido, y el tanto del estadounidense Weston McKennie le dieron el primer lugar de grupo a la Vecchia Signora. Dinamo de Kiev recibió al Ferencváros en el Estadio Olímpico. El cuadro del rumano Mircea Lucescu se llevó la victoria con tanto de Denis Popov y logró el objetivo de conseguir el tercer puesto. De esta manera entraban a la Europa League.
Paris Saint-Germain y Manchester United hicieron el grupo H en el Parque de los Príncipes. El orden de los Diablos Rojos desquició a los galos pese a su buen inicio. El luso Bruno Fernández adelantó de penal y que igualó en contra de Anthony Martial. Marcus Rashford le dio la victoria final al United. En tanto, el RB Leipzig recibió al Istanbul Basaksehir, debutante, y se adelantó con el doblete del español Angeliño en apenas 20 minutos. Ello le bastó para triunfar ante la no reacción de los turcos. Basaksehir recibió al PSG por la segunda fecha y puso en aprietos al equipo del alemán Thomas Tuchel. No obstante, ellos tuvieron al italiano Moise Kean, que hizo un doblete y le dio la victoria a la visita. En Old Trafford, Manchester United recibió al Leipzig y Mason Greenwood le dio la ventaja a un serio y ordenado cuadro del noruego Ole Gunnar Solskjaer. Un triplete de Rashford y Martial le dieron una contundente goleada a los Diablos. El United fue a Estambul para disputar la tercera jornada ante el Basaksehir. El senegalés de Mbaba y el bosnio Edin Vizca dieron ventaja al cuarto equipo estambulí en jugar la fase de grupos, todo un récord. Pese al descuento de Martial, triunfó el equipo del gobierno, pero la vuelta en Old Trafford no dio lugar a las sorpresas. El United se puso su traje de gala y con doblete de Fernández y penal de Rashford sacó ventaja. Su delajo permitió el descuento turco y Daniel James aseguró la goleada local. Por su parte, Leipzig y PSG se encontraban tras la última semifinal. El argentino Ángel Di María dio la ventaja a los parisinos, que eran superiores, pero el francés Christopher Nkunku y el sueco Emil Forsberg de penal dieron el triunfo local. La revancha en París vio a los de Tuchel tomar la ventaja con penal del brasileño Neymar. Tras ello, el PSG se dedicó a defender de un dominante Leipzig que tuvo llegadas y logró la victoria. Los alemanes visitaron al Basaksehir por la penúltima fecha. El danés Yusuf Poulsen, el francés Nordi Mukiele y el español Dani Olmo dieron ventaja a Leipzig. Un triplete de Ifan Kabeshi lo igualó y el noruego Alexander Sørloth en los descuentos dio la victoria a la visita tras un gran partido. En Old Trafford, Manchester United enfrentó al PSG. Neymar abrió cuenta para el equipo de Tuchel. Rashford de rebote le igualó. En la segunda mitad, los brasileños Marquinhos y por segunda vez Neymar dieron el triunfo a la visita. Los diablos viajaron a Leipzig para su duelo de la jornada final. El local gustó al principio y Angeliño, el maliense, Amadou Haidar y el neerlandés Justin Kluivert le dieron ventaja. El United reaccionó muy tarde vía Fernández y el francés Paul Pogba con desvío de Ibrahima Konaté y quedaba eliminado. En el Parque de los Príncipes, el PSG se midió con el Basaksehir, pero una denuncia de racismo del asistente del cuadro turco, el camerunés Pierre Huevo, al cuarto árbitro causó su suspensión. El encuentro se reanudó al día siguiente y en el resto del primer tiempo la historia quedó sentenciada. Neymar marcó un triplete y brilló en el pasillo del PSG, que complementó Kylian Mbappé con un doblete suyo, y con el que acabaron primeros de grupo. Manchester United tentó la Europa League y logró deshacerse de su inesperada eliminación de Champions, llegando a la final donde rivalizó con el Villarreal. Pero la tanda de penales le dio al submarino amarillo el título de esta competición en el Dansk Arena en Polonia, y con los arqueros definiendo la cuestión. El cuadro español eliminó al Dinamo de Zagreb en los cuartos de final. Los croatas fueron los que más lejos llegaron entre los participantes provenientes de la lucha de campeones. En esta misma ronda también quedó fuera el Slavia Praga, quien fue el mejor colocado de los eliminados en los playoffs. Aquí en el Arsenal lo eliminó. Los Gunners cayeron con el submarino en semifinales y en los 16avos eliminaron al Benfica. Las Águilas fueron los de mejor rendimiento entre aquellos provenientes de la ruta de los no campeones. Y para no perder la conexión con el Arsenal, uno de sus rivales en los grupos fue el Dundalk, que fue el único de la primera ronda previa en llegar a los grupos. Los octavos de final se sucedieron el 14 de diciembre de 2020 en Lyon y su duelo se programaron para el 16, 17, 23 y 24 de febrero y el 9, 10, 16 y 17 de marzo del 2021. Para inicios del nuevo año, la aparición de la cepa británica del coronavirus, luego conocida como la variante alfa, causó una mayor cantidad de contagios debido a su alta transmisibilidad, y por el que muchos gobiernos dieron restricciones de los viajes del Reino Unido y o cuarentenas obligatorias a quienes viajaran allí y que obligó a cambiar las localías. Los involucrados eligieron el Puskás Arena de Budapest y la Arena Nacional de Bucarest como sedes neutrales de sus encuentros, gracias también al apoyo de las federaciones de Hungría y Rumania que permitieron su disputa. Sevilla recibió al Borussia Dortmund y tuvo un inicio soñado. Suso le dio la ventaja temprano a los andaluces, pero los alemanes tenían a Haaland de figura. Asistió a Mahmoud Dahoud, que marcó el tanto del empate y luego anotó un doblete antes del descanso. En la segunda parte, De Jong descontó y daba esperanzas a los andaluces, pero el Dortmund se terminó llevando la victoria de España. La revancha en el Signal Iduna Park vio un cuadro de Lopetegui saliendo agresivo en búsqueda de la remontada, y cuando iba por ello, Haaland abrió marcador para el equipo local. El noruego puso el segundo de penal en la repetición del tiro original que tapó el marroquí Bono.
Su coterreno en Desiri descontó por esa misma vía y le empató tarde en los descuentos. Dortmund se clasificó a cuartos. En tanto, Porto recibió a la Juventus y se adelantó con tanto de Lilian y Taremi tras error del polaco Wojciech Szczesny. Los de Coen-Seisao dieron dificultades a los de Pirlo por su presión alta y no dio espacios. Iniciada la segunda mitad, Marek abrió las distancias para los dragones. La reacción bianconera fue tardía y solo después del descuento de Chiesa. Porto sufrió y terminó ganando. La vuelta en Turín tuvo un buen inicio de la vecchia señora, pero los portugueses repitieron el planteamiento de la ida. Taremi provocó el penal que Oliveira anotó, pero luego fue expulsado. Esto luego que Chiesa empatase el encuentro. Posteriormente, un cabezazo suyo dio ventaja a la Juve. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado hizo un remate fallido que no evitó la prórroga. En los 30 minutos finales, Porto aguantó pese a la inferioridad numérica y Oliveira le daba la ventaja a su equipo. El francés Andrés Rabiot puso 3-2, pero el Porto fue el clasificado a cuartos de final. Leipzig mudó su localidad a Budapest para recibir a Liverpool. Tras una primera ocasión de Olmo, los Reds reaccionaron y alteraron la posición con presión alta. La segunda parte empezó siendo calco de la primera y vio a los germanos cometer errores en su defensa y lo aprovecharon Salah y Mané para darle la victoria a Liverpool en Hungría ante la no reacción de los del este alemán. La capital húngara recibió nuevamente a ambos equipos para su segundo encuentro de la serie con el Liverpool de local y que fue firme en defensa ante un Leipzig que tuvo problemas para crear sus llegadas. Los de Julian Nagelsmann aceleraron un poco en la última media hora, pero fue espejismo, ya que Salah y Mané marcaron nuevamente y con ello los Reds pasaron a cuartos de final. Por otro lado, Barcelona recibió al PSG en el Camp Nou. Los parisinos tuvieron más consistencia y fueron muy superiores, en especial en la segunda mitad. Pese a ello, Messi de penal abrió el marcador y Mbappé le igualó 5 minutos después. Luego los franceses subieron una marcha y Mbappé anotó otros 2 goles que sumada de Ken selló la goleada de la visita en Cataluña. La vuelta en el Parque de los Príncipes tuvo un Barça muy superior en el primer tiempo, con la motivación de querer remontar y tuvo sus ocasiones. Pero Mbappé adelantó al PSG de penal. 6 minutos después Messi marcó el empate. Luego el argentino falló un penal que lo tapó el costarricense Keylor Navas. No obstante, los azulgranas perdieron el descanso en el segundo tiempo y los parisinos se clasificaron. Mönchengladbach enfrentó al Manchester City en Budapest. Los de Guardiola tuvieron dominio del encuentro y una presión asfixiante como parte de su estrategia. Su premio a la insistencia fue el gol inicial del portugués Bernardo Silva. Los alemanes tuvieron un juego solidario, pero Gabriel Jesús perdonó la vida a su rival y puso el segundo tanto que sentenció el partido de ida. Ambos volvieron a Hungría para jugar el segundo partido de esta eliminatoria. La estrategia de los de Guardiola permitió anular al Borussia y en apenas 6 minutos el belga Kevin De Bruyne y Gundogan sentenciaron la serie para los ciudadanos. El segundo tiempo fue de mero trámite y que fue controlado de principio a fin por el City, que se metió nuevamente en cuartos de final. Por su parte, Atalanta recibió al Real Madrid y sufrió la expulsión del suizo Timo Freuler. Pese a ello se encerró y así encaró el juego como lo de los de Zidane, que eran previsibles. La muralla pergamasca siguió hasta que un disparo del galo Ferdinand Mendy dio el triunfo a los merengues. La revancha en el Alfredo Di Stéfano tuvo un partido sin brillo y con concentración defensiva de parte del Madrid, que fue haciéndose de la pelota y actuó de forma tranquila. Un error de Marcos Portiello permitió en Benzema abrir el marcador. Ramos puso el segundo de penal y luego Muriel descontó. Poco después Marco Asensio hizo el tercero blanco y aseguró el pase del Real Madrid. Lazio recibió al Bayern Múnich en el Olímpico y fue preso de sus errores defensivos. Los tantos de Lewandowski, el joven Jamal Musiala y Sané ya le daban la goleada en el primer tiempo. En la segunda parte un autogol de Francesco Acerbi estiró la diferencia, aunque Correa la descontó poco después. Los de Flick bajaron su ritmo y jugaron a lo práctico para mantener el resultado. La vuelta en el Allianz Arena vio un buen inicio de partido para los de Inzaghi, que jugaban bien sin generar peligro, pero el campeón impuso su ley. Lewandowski abrió el marcador y tuvo ocasiones para decidir distancias. Un pase del austriaco David Alaba encontró a Choupo-Moting que anotó el segundo. Parolo descontó para el honor y el Bayern Múnich se metió a cuartos de final. Finalmente el Atlético de Madrid recibió al Chelsea en Bucarest. Los dirigidos por Tuchel, sustituto del despedido Lampard, fueron dominantes y presionaron con intensidad ocupando espacios. En la segunda parte una acrobacia de Giroud, revisada por el VAR, dio la victoria final a los Blues. La revancha se disputó en Stamford Bridge y ambos salieron con presión e intensidad, pero los Blues tuvieron ventaja en el estado físico. Una contra del alemán Kai Havertz a Josi Ziyech que abrió el marcador. El dominio fue de los de Tuchel, que tuvieron un jugador más por la expulsión del montenegrino Stefan Savic. En los descuentos, el italiano Emerson se decidió el pase del Chelsea. 3 ingleses, 2 alemanes y 3 grandes estaban entre los 8 mejores de Europa. Los cuartos de final se sortearon el 19 de marzo de 2021 en la sede de la UEFA Unión, y sus tiros se programaron para el 6, 7, 13 y 14 de abril. Porto y Chelsea mudaron su serie completa al Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla por las restricciones del coronavirus en Portugal.
El primer encuentro de Porto y Chelsea vio a los dragones, que eran locales, tener el dominio en casi toda la primera parte, pero en el marcador Mason Mount daba ventaja a los de Tuchel. En la segunda mitad los portugueses tenían aún sus llegadas, pero su ritmo lento permitió a los Blues anotar un segundo tanto vía Ben Chilwell, que aseguraba la ventaja final para los ingleses. Chelsea fue local del segundo partido y salió conservador frente a un Porto que tuvo mayor ambición y llegadas, pero el paso del tiempo hizo que los Blues cuiden la misma. En descuentos, una acrobacia de Taremi fue el único gol, pero esto no bastó. Chelsea así volvía a las semifinales luego de 9 años. En tanto, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain reeditaban la última final. Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, sustituto de Tuchel en diciembre, se adelantaron temprano vía Mbappé. Pese a la reacción asfixiante bávara, Marquinhos amplió distancias, aunque Choupo-Moting descontó. Müller puso el empate y pese al asedio local, Mbappé le quitó el invicto al Bayern y ganaba el PSG. La vuelta en la ciudad Luz vio varias llegadas de los parisinos, pero los bávaros fueron a atacar y apretaron a su rival sin ser superiores. Pese a ello, Choupo-Moting le dio la ventaja y en el final el Bayern se volcó por un segundo gol que nunca llegó, ya que el PSG se cobró la venganza y calificó a semifinales. Por su parte, Manchester City recibió al Borussia Dortmund. Los alemanes fueron audaces con la pelota pese al dominio del cuadro de Guardiola. Un error de Emre Can permitió a De Bruyne abrir la cuenta. El inglés Jude Bellingham igualó, pero el VAR se lo anuló, aunque Marco Reus sí lo consiguió tras pase de Haaland. En el final, un pase de Gundogan a Foden le dio el triunfo al City. La revancha en Alemania tuvo un inicio favorable al Dortmund, ya que Bellingham le dio ventaja en la serie y le cerraba los espacios a los Citizens. Ello hasta que Can desvió con la mano un centro de Foden y penal, que el argentino Riyad Mahrez convirtió. Esto liberó de presiones al City y en un tiro de esquina Foden cabeció y sentenció la eliminatoria para los de Guardiola, que se clasificaron. Finalmente Real Madrid recibió a Liverpool y tuvo una gran primera parte, donde fue el amo y señor, y marcó por partida doble vía Vinicius y Asensio. Liverpool no disparó, pero en el segundo tiempo encontró tracción con el descuento de Salah. Vinicius puso el tercero y en el final los tres apretaron al Madrid sin lograr recompensa y el equipo de Zidane se llevó al partido de ida. La vuelta en Anfield no tuvo goles, pero el protagonismo del belga Thibaut Courtois, que tapó en las ocasiones de los Reds, y la tranquilidad del Real Madrid, que teniendo el balón pasó a semifinales. Dos ingleses, un cuadro parisino y el Madrid se colaban entre los 4 mejores de Europa. Los semifinales se sortearon luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo. El Parque de los Príncipes vio al Paris Saint-Germain y al Manchester City en el duelo de los millonarios. Los parisinos sofocaron a los ciudadanos en los primeros minutos y Marquinhos justificó ello con el gol de la ventaja local. Los de Guardiola tuvieron pocas llegadas al principio, ya que el PSG lo volvió incómodo. El City reaccionó tras el descanso y fue a la carga. De Bruyne marcó el empate y 5 minutos después Mahrez volvió el marcador y castigó el conservadurismo local, que acabó con 10 por expulsión del senegalés Idrissa Gueye. El City ganó y sacó ventaja en Francia. La revancha en el estadio Etihad vio a PSG dispuesto a la remontada, con Neymar de estandarte ante la ausencia de Mbappé por lesión. El VAR evitó que se cobre penal por mano del ucraniano Oleksandr Zinchenko. Este asistió a De Bruyne, que disparó, y Mahrez puso el primero de rebote. El City poco a poco anestesió el cuadro francés y se volvió dueño del segundo tiempo, con Mahrez anotando su segundo personal. Di María fue expulsado por una patada al brasileño Fernandinho y fue la imagen de la derrota de los parisinos. El City clasificaba a la primera final de su historia. La otra llave vio al Real Madrid recibir al Chelsea en el Alfredo Di Stéfano. Los Blues destrozaron la estrategia del equipo de Zidane y tuvieron el dominio en el primer tiempo, y su recompensa fue el gol de Pulisic antes del primer cuarto de hora. Pese a ello, en un córner, Benzema marcó de volea el tanto de la igualdad. La segunda mitad vio a los blancos no dándoles las facilidades que tuvieron ante los de Tuchel, y el partido se igualó, al igual que el resultado, que no se movió. La vuelta en Stamford Bridge tuvo a los blancos queriendo sorprender, pero no les sirvió, ya que el Chelsea estuvo bien plantado en defensa y que buscó contras aprovechando la lentitud de los merengues. Bernard abrió la cuenta, pero estaba en fuera de juego. 11 minutos después sí lo hizo tras un rebote. Benzema pudo empatar, pero el senegalés Edouard Mendy lo evitó. Tras el descanso, el trámite fue igual, y Courtois era la figura evitando que llegara el segundo, pero no lo pudo evitar. Mount lo hizo cerca del final ante un cansado Madrid y el Chelsea pasaba a la final. Los ingleses se metían por partidas doble al duelo decisivo, como en Moscú y Madrid. La final fue programada para disputarse el 29 de mayo de 2021 en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo, en Rusia, que iba a albergar por primera vez el duelo cumbre, y fue elegida para ello el 24 de septiembre del 2019 en la reunión del Comité Ejecutivo de Ljubljana. Pero la postergación de la final del año anterior hizo que el Estadio Atatürk de Estambul fuera compensado con la disputa de este cotejo, y la ciudad rusa fue pasada para la siguiente edición en decisión del 17 de junio del 2020.
El 29 de abril del 21, UEFA confirmó la serie en esta ciudad pese a que Turquía pasaba por un confinamiento por coronavirus. Al día siguiente de conocerse los dos finalistas del torneo, sabiendo que eran ingleses, el campeón de 1982, Aston Villa, ofreció su estadio, el Villa Park de Birmingham, para albergar el encuentro. 2 días después, el secretario de Estado de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, informó que Turquía estaba en la lista roja de su país para turistas, lo que significaba que no se podía viajar allí salvo por razones extremas. UEFA consideró entonces a Wembley como la única opción para albergar la final en Inglaterra, pero el gobierno británico se negó a un acuerdo para ello. Como la intención de la UEFA era que el encuentro decisivo tenga público, el partido terminó moviéndose al estadio do Dragão de Porto, lo que significaría que por primera vez en la historia un país albergaría dos finales consecutivas. En este caso Portugal, que sí estaba en la lista verde de naciones sin restricciones de viaje para los ciudadanos británicos. Para ello se acordó que se emplearía el 33% del aforo disponible, 14.110 personas de 50.000. La ceremonia previa retornó, aunque se hizo de forma remota, a cargo del DJ estadounidense Marshmello, incluyendo un par de canciones con sus artistas coterráneos Selena Gómez y Khalid. El árbitro fue el español Antonio Mateu Laos. El primer tiempo vio un Chelsea siendo muy superior respondiendo a cada pérdida de balón que tuvo el City, ya que eran fugaces al galope. Tuchel intimidó con sus ideas y Havertz tuvo la primera ocasión, aunque Sterling respondió. Werner, Mount y el francés N'Golo Kanté tuvieron sus disparos, aunque sin tener suerte. Foden fue el causante de la única clara opción de los ciudadanos, ya que Mahrez se resbaló y Gundogan fue amonestado. Luego Zinchenko negó una opción a Havertz y el brasileño Thiago Silva salió lesionado. 3 minutos después, un pase de Mount a Havertz permitió al alemán abrir el marcador. Luego del descanso, Manchester City se reanimó y dominó los primeros momentos de la segunda parte. De Bruyne salió lesionado tras una falta del alemán Antonio Rüdiger por protocolo de conmociones cerebrales. Una mano de James fue declamada por los Citizens como penal, pero el VAR anuló su pedido. Los ciudadanos aumentaron sus devoluciones con los cambios y Gundogan por empatar, pero Azpilicueta se lo impidió en la línea. Sterling, Foden y Kyle Walker dieron opciones al equipo de Guardiola, pero no encontró la acción de empate ya que Chelsea supo cerrar sus espacios. Mahrez tuvo la última jugada sin suerte en el minuto final, y se acabó el partido. Chelsea lograba así su segunda Liga de Campeones tras una final apasionante en cuanto a lo defensivo y lo hizo con todo merecimiento. Su fútbol rápido, atrevido y cohesionado permitió conseguir la corona. Azpilicueta levantó la corona para los dirigidos por Tuchel, que conseguía la corona en su segunda final consecutiva, ya que era entrenador del PSG en la definición de Lisboa, del equipo del que fuera despedido en vísperas de Navidad. El alemán fue contratado por los Blues una vez que Lampard fuera sacado de su puesto por sus resultados en la Premier League en enero. Chelsea también tuvo en su plantel al francés Kurt Zouma, los españoles Kepa Arrizabalaga y Marcos Alonso, el argentino Willy Caballero y el escocés Billy Gilmour. En la Premier League terminaron en cuarto lugar a 19 puntos del campeón Manchester City, que encontró allí su consuelo. En la FA Cup, los Blues vencieron a los Citizens en las semifinales, pero perdieron el título a manos del Leicester, que los derrotó por la mínima diferencia. Tottenham lo dejó eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga tras perder su eliminatoria por penales. El título continental le permitió calificar a la Supercopa de Europa, en donde derrotó al Villarreal por penales, luego que Raúl Albiol fallase su retiro y Rüdiger convirtiese el suyo. Ellos, tras empatar a 1 en el duelo, disputaron en Belfast. Además clasificó a 2 mundiales de clubes. En el de Emiratos Árabes, disputado en febrero de 2022, derrotó a la Al de Arabia en semifinales y en la final superó 2-1 al Palmeiras en tiempo extra, con Havertz dándole el título mundial. Además fue beneficiado con su boleto en el torneo expandido del mismo nombre a disputarse en Estados Unidos y previsto hacerse en el 2025. Chelsea arribó a la siguiente temporada con la mira en obtener su tercera corona, pero el City, Barcelona, Atlético, PSG, Bayern y otros grandes querían arrebatarle su cetro, pero todo ello lo veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.